Muy buenas a todos, soy Tato 3D. Continuamos con el plano de referencia inercia 2.3. En esta parte vamos a ver unos errores que va a arrojar FreeCAD teniendo en cuenta una serie de geometría. En concreto, vamos a empezar, por ejemplo, con la esfera. Ya que la tenemos aquí, pues vamos a usarla. ¿Qué pasa si nosotros queremos saber cuál es el plano a inercia 2.3 de una esfera? Pues vamos a ello. Que nos dice que la conexión ha fallado, que el tensor de inercia es trivial, que los ejes principales no se pueden definir. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a seguir investigando un poquillo. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a buscar el centro de masa y luego los ejes principales a ver qué ocurre. Seleccionamos la esfera, buscamos el centro de masas. Está por ahí metido dentro. Voy a cambiar la apariencia para que se vea. Ahí está. Y buscamos los ejes principales de inercia. Cogemos la esfera. Primer eje principal. Nos sigue dando el mismo error. El segundo eje principal también nos da el mismo error. Y en el tercero pues pasará lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque por la forma geométrica que tiene la esfera, los ejes principales de inercia van a ser iguales. ¿Qué significa? Pues que el valor numérico, es decir, el momento de inercia, va a tener el mismo valor. Por lo tanto, se deduce que cuando nosotros apliquemos una fuerza externa en cualquier punto de la esfera, nunca va a cambiar de orientación en el espacio. FreeCAD lo sabe y su forma de avisarnos es mediante este error de aquí. Y entonces, ¿cuál es el plano a inercia 2.3 de una esfera? Pues por convención se suele utilizar los ejes de coordenadas del centro de masas. Por lo tanto, si seleccionamos el centro de masas y le decimos objeto XY, este sería el plano a inercia 2.3. Para que lo veáis de una manera más visual, voy a hacer una línea de referencia en el objeto de X y voy a modificar su ángulo. Voy a hacerlo, por ejemplo, en el eje X. Y ahora pues vamos a hacer una repetición polar. Vamos a seleccionar la esfera, generamos una repetición polar, vamos a darle unas cuantas. Si aquí en este caso lo estamos apoyados en el eje Z, que sería este de aquí, y como veis, la esfera giraría sobre sí misma. Y lo mismo pasaría en el eje Y, en el eje X o en esta referencia de aquí. Ostras, se le ha ido la pinza a esto. Ahora, no sé qué ha pasado. He tenido que bajar las apariciones para que se viese. Quizás al haber 10 apariciones se me han montado todas las líneas y no he podido seguir. Y al tener cambiada la apariencia, a lo mejor no se acababa de ver bien del todo. Como veis, da igual donde apliquemos esa fuerza. La esfera nunca cambiará de orientación en el espacio. Lo mismo ocurrirá con un cubo. Vamos a hacer el cubo, por ejemplo en el plano XY. Hacemos un cuadrado por aquí. Voy a hacer una restricción simétrica con este punto y este punto de aquí. Esta arista y esta arista serían iguales.
y voy a generar aquí una cota, por ejemplo, pues de 15. Así que para hacer un cubo voy a tener que hacer una extrusión simétrica al plano de valor 15. Ya tenemos hecho el cubo. Pues con un cubo va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Veis? Dice que el tensor es trivial, que los ejes principales no se pueden definir. Eso significa que los ejes principales de inercia van a ser iguales y que al cubo le pasará lo mismo que a la esfera. Vamos a comprobarlo. Vamos a generar ese centro de masas y vamos a hacer una línea. Primero selecciono el centro de masas mejor. En el objeto X y voy a rotarlo. Un momento que voy a modificar esta línea de referencia que acabo de hacer, porque luego cuando hagamos la matriz polar no se va a ver tan claro. Vale, yo creo que ahora haciendo la línea de esquina a esquina, así que quede en diagonal pasando por el centro de masas, yo creo que se verá mejor, se entenderá mejor lo que estoy explicando. Vamos a continuar. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el pad y vamos a hacer una repetición polar. Vamos a darle unas cuantas ocurrencias por aquí. Si nosotros lo hacemos en el eje Z, no cambia de orientación en el espacio y lo mismo ocurrirá en el eje Y. Y en el X. Y también en este eje de aquí. Nunca va a cambiar de orientación en el espacio. FreeCAD lo sabe. Y cuando intentamos hacer un plano de referencia a inercia 2,3 nos muestra el error correspondiente. Y lo mismo pues si buscamos los ejes principales. De error y de error. Porque no importa dónde apliquemos una fuerza externa en un cubo, que nunca cambiará su orientación en el espacio. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de tener un cubo, me deja seleccionarlo, a ver, quiero eliminar esta restricción. Y esta cota de aquí, pues le voy a dar un valor de 100. ¿Qué pasa si tenemos esta forma geométrica? Si os fijáis, lo que tenemos aquí es una viga. Uno de los perfiles más sencillos que podemos hacerle. Vamos a ver cuál es el plano de referencia de inercia 2,3. Seleccionamos el pad y generamos ese plano a inercia 2,3. Sí que nos lo da por válido, pero vamos a buscarlo mediante el centro de masas y los ejes principales por separado. Seleccionamos el pad. Primer eje principal de inercia nos da error. Nos dice que es simetría axial y no se puede definir. Ahora veremos el porqué. El segundo eje principal también nos da el mismo error, pero el tercer eje principal sí que nos lo da por válido. ¿Y esto por qué? Pues porque voy a hacer el
plano de inercia 2,3 es una figura simétrica. Si nosotros cogemos ese plano de referencia y hacemos un croquis y hacemos una sección para que se vea mejor, lo que tenemos aquí es un cuadrado. Y un cuadrado es una sección de un cubo. Y ya hemos visto que el cubo nunca cambia de orientación. Pero aquí, en cambio, al ser una sección, hay dos ejes principales que son iguales por la forma geométrica que tienen, pero un tercero que no, porque al alargarse ya no, los tres ejes principales ya no son iguales. Para que se pueda ver mejor, si nosotros seleccionamos este pad y hacemos una repetición polar y utilizamos, nos apoyamos en el eje X, vamos a darle unas cuantas. Fijaos que siempre que se apoye en ese eje de aquí, que es el eje principal de inercia, el único que tiene, no cambiará de orientación en el espacio. Pero si nosotros nos apoyamos en este un momento, perdonar, aquí y aquí, ahora sí, no sé qué ha pasado, que no lo he seleccionado bien. Ok, si nosotros hacemos otra vez esa matriz polar apoyándonos en este eje de aquí, fijaos qué ocurre. Ese eje no es un eje principal de inercia, es cierto que pasa por el centro de masas, pero por su dirección en el espacio, lo que va a ocurrir aquí es que el objeto se va a desorientar. De hecho, va a empezar a cimbrear, que no sé si sería el fenómeno correcto. Empezaría a moverse hacia arriba y hacia abajo, cambiando de orientación en el espacio. ¿Por qué es interesante esta forma geométrica? No deja de ser una viga, y la gracia que tiene de las vigas es que al añadirle peso, pues lo que estamos intentando es que no se genere ese momento de inercia rotacional, esa inercia rotacional. Lo que sí que es cierto que dependiendo del peso que pongamos, cuando la viga intente girar sobre sí misma, pues al haber ese peso colocado encima, pues lo que se producen serían tensiones internas. Pero eso es otra historia que no tiene nada que ver. Bueno, tiene algo que ver, pero ya sobrepasa lo que sería la explicación del plano de referencia a inercia 2,3. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Continuaremos en el próximo tutorial. Sería la cuarta parte. Falta un pequeño detalle por explicar. Espero que de momento se haya entendido todo esto. Quizás sea la fijación más técnica de todas. Si no, pues en los comentarios pues podéis preguntar como siempre lo que queráis. Y a diseñar sin parar con FreeCAD. Nos vemos.